Del señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, doctor Tony Changaray Segura, periodo 2013-2014. Señor presidente de la Corte Superior de Ayacucho, saliente doctor César Prado, distinguidos, ilustrísimos magistrados del Poder Judicial, dignas autoridades civiles, militares, políticas, eclesiásticas que nos honran con su presencia, dilectas damas que adornan esta trascendental ceremonia que apertura el año judicial. Con manifiesta emoción y eterno agradecimiento a Dios, mis venerados padres que hoy no me acompañan por razones de salud, pero que en su representación se encuentra mi hermana mayor, quien representa a mis padres, a mi hija, también que es estudiante de Derecho, a la tierra que me vio nacer, a la Universidad Nacional Emilio Valdizán de Huánuco, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mi alma madre, a mis preceptores, con ínfima unción les digo, gracias por haber guiado mis pasos hacia un horizonte de esplendor, esperanza y de grandes retos. Al iniciar esta delicada función, con que me ha honrado la sala plena, convoco a todo el estamento del Poder Judicial para que desde el lugar menos aparente, desde el más humilde cargo donde se encuentren, emprendamos el cambio histórico en la administración de justicia para que Ayacucho se sienta orgullosa de la calidad profesional e integridad moral con que sus magistrados imparten justicia. Desde ya invoco que en mi persona encontrarán todo el respaldo necesario para que tan grande responsabilidad que el Estado peruano nos confía y que lo haré con visión, principios éticos, institucionalidad y afianzamiento. Estoy convencido que los retos que me esperan como presidente con grandes y enormes que son, porque no es fácil conducir una Corte Superior de Justicia con múltiples necesidades y diversas geografías regionales, donde el Estado tiene que atender las demandas de justicia a sus pobladores, que hoy por hoy se sienten descontentos por recibir una justicia lenta, paquidérmica y tardía, y que no es problema solo de la Corte Superior de Ayacucho, que es un problema nacional que tenemos que resolver los magistrados. También es complicado administrar justicia en un medio social donde la criminalidad no solo se fortalece más y más, queriendo ganarle espacio al propio Estado, sino donde estos y muchas veces amenazan, atacan moral y físicamente a sus magistrados, a sus familiares desde el anonimato, utilizando el internet, los celulares, con el fin de lograr sus objetivos vedados por la ley. La tarea de los jueces realmente es incomprendido por ciertos sectores de la población, porque no conocen la verdadera realidad, ni viven los momentos dramáticos de los jueces donde les toca fallar en casos tan complicados frente a la criminalidad organizada. Sin embargo, estos obstáculos no me vencerán, porque soy un juez que ha sido formado en distintas realidades de nuestro país, como es la Corte Superior de Justicia de Loreto, donde trabajé 2 años y medio, la Corte Superior de Madre de Dios, donde trabajé aproximadamente 2 años, y Ayacucho, donde me encuentro aproximadamente 3 años. Tuve la suerte de administrar justicia
en Iquitos, en Caballococha, frontera con el vecino país de Colombia, Brasil y Bolivia. Conozco la realidad de estos lugares, la forma de justicia en estos países fronterizos. En Madre de Dios, conozco las realidades de Iñapari, Iberia, frontera con Brasil o Guaipetue, donde la presencia del Estado llega débilmente. Y cercano a estos lugares, ¿por qué no mencionar a Delta 1, Delta 2, Delta 3 y así sucesivamente, donde no existe presencia absoluta del Estado? Sin embargo, existe un juez que administra justicia, donde impera la ley del más fuerte, como en el lejano oeste, donde la actividad de la extracción del oro, la madera se encuentran en manos de mafias nacionales e internacionales, como las mafias chinas, japonesas, sumado esto las mafias de trata de personas. En estos lugares, por ejemplo, no existe servicio de internet, servicio de courier para las notificaciones judiciales, tampoco existe el BRAE y sus anexos como Mantaro, Alto Paraquiri, Teresa Yochego, etc., donde pulula el narcotráfico, donde se detesta la presencia del Estado, como tampoco existen los lugares lejanos de las provincias del sur, Pausa, Pauca del Sarazara, el propio Lucanas, donde se tiene que administrar justicia. En estos lugares no es posible aplicar el Código Procesal Eurocontinental que tenemos porque no está diseñado para estas realidades. Sin embargo, el Poder Judicial tiene la obligación de administrar justicia con creatividad e ingenio, haciendo efectivo la ley. Lamentablemente, el Congreso, cuando aprueba una ley, hace muchos calcos y copias de los códigos eurocontinentales, Alemania, Italia, España, etc. Pero cuando queremos aplicar a la realidad nacional, como en estos lugares que acabo de mencionar, lamentablemente abortan esta ley peruana, que es copia y calco de estos países extranjeros. Entonces, como dice la Constitución política, el juez no puede dejar de administrar justicia. Tenemos que administrar justicia y para cuyo efecto los jueces tenemos que ser creativos. Me acuerdo cuando estaba en el BRAE, a través de Olva Courier se envió una comunicación al juzgado penal a media hora de camino por carretera. ¿En qué tiempo llevó Olva Courier esa información? 3 meses. Entonces, algunos jueces dicen, hay que mandar por Olva Courier, porque no se puede romper las formalidades. El justiciable tiene que esperar ese lapso para recibir un resultado de la justicia. Entonces, en algunos momentos y lugares tenemos que romper esos paradigmas, porque la justicia tiene que ser pronta, porque una justicia tardía no es justicia, es la cruel injusticia. Y desde ya invoco a los jueces de estos lugares, de provincias, de frontera. Tenemos que ser seres pensantes a fin de que la ley funcione en esos lugares. Uno de los grandes problemas en nuestro país es el retardo en la administración de justicia. Los procesos judiciales no se están resolviendo con prontitud, celeridad, como manda la ley. Por ejemplo, una de las causas es que los justiciables y testigos tienen que ser notificados en estos lugares tan lejanos, donde no existen jueces de paz a donde librar exhortos. Entonces el juez tiene que ingeniarse poniendo soluciones al problema, celebrar, por ejemplo, convenios con los CAMS, comités de autodefensa, agentes municipales, tenientes gobernadores, por falta de jueces de paz. Notificación por emisoras radiales, radios, teléfonos de centros comunitarios, etcétera, etcétera. Y no están enviando notificaciones por courier, como se viene haciendo en algunos lugares de nuestro distrito judicial. Es momento de administrar justicia, acercándonos a estas autoridades, pidiendo apoyo a ellos, pero a cambio de ello
educando a su comunidad en temas jurídicos como violencia familiar, justicia comunitaria, jueces escolares, medios alternativos de solución de conflicto, etc. En otras palabras, aplicando políticas de inclusión social en la justicia. Es necesario que nuestros hermanos de las comunidades campesinas y nativas también conozcan aspectos jurídicos frente a sus conflictos, para que estos hermanos no vengan a la justicia ordinaria, que más dolor, más sacrificio les genera. La Constitución política reconoce la justicia comunitaria en colaboración con las rondas campesinas, con los presidentes comunales. Estos campesinos no es necesario que vengan a la justicia ordinaria para resolver conflictos de violencia familiar, hurto, pequeños conflictos, porque sus propias costumbres y usos, su modus vivendi, no es para eso. Entonces, los jueces de frontera, jueces de provincia, tenemos que llegar a esos lugares, a fin de que estos miembros de la comunidad o comunidades apliquen los medios alternativos de solución a sus conflictos. Por ejemplo, la conciliación, que muy poco se está aplicando, o ya nos estamos olvidando. Con el nuevo Código Procesal Penal, los fiscales y la defensa tienen que ubicar y llevar sus testigos a juicio, y de lo contrario se prescinde con el viejo Código de Procedimientos Penales de 1940. El tribunal y los jueces tienen que buscar a los testigos, citando 2, 3, 4, 5 veces para su concurrencia. Este problema es lo que hace interminables los procesos penales, vulnerándose el principio del plazo razonable que tanto se ha hablado a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los tribunales europeos y también el Tribunal Constitucional del Perú. Esta es la causa que genera que exista más procesados que sentenciados en la cárcel. Hoy día hemos escuchado la memoria del presidente saliente, doctor Prado. 49% de procesos no sentenciados, 51% de casos sentenciados, en otras palabras, casi mitad de procesos sin sentenciar. Y esta situación nos tiene que preocupar, porque no es correcto que seres humanos que hayan cometido errores tengan que estar en la cárcel en forma indeterminada sin que se resuelva su situación jurídica. ¿Acaso es necesario que entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, señores jueces? ¿Acaso la Constitución política no data de 1993? ¿Acaso el Código Procesal Penal no recoge los principios políticos criminales de la Constitución del 93? Entonces, ¿por qué tenemos que esperar que entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal del 2004 para resolver estos conflictos en un plazo razonable, a fin de disminuir el 50% de procesos penales no sentenciados? Es fácil, señores jueces. Lo que pasa, tenemos que cambiar de chip en estos momentos. El juez ya no debe ir a buscar pruebas, como lo viene haciendo con el viejo sistema inquisitivo, porque ya la Constitución del año 93 está vigente desde el año 1993. El juez tiene que ser intrapartes, no tiene que mezclarse las partes al Ministerio Público, a la defensa. Tiene que fallar en base a lo que las partes incluyen como material probatorio en un proceso. Solo haciendo eso podremos resolver este problema, cambiando la mentalidad inquisitiva. Otro de los problemas que hemos podido detectar como juez del Perú, de Loreto, Madre de Dios y Ayacucho, es que la justicia para los más pobres es ilusorio aún. Y esto tiene que ver con la tutela jurisdiccional efectiva recogido por el artículo 139
inciso 3 de la Carta Magna. La misericordia, la serenidad y el elevado criterio de conciencia y digestión irán a fortalecer a los desvalidos, las viudas, niños y madres abandonadas, a los más vulnerables, para que sean amparados por el brazo protector de la justicia. A veces la justicia camina muy lento, que envejece en el camino, y cuando llega ya no se le reconoce porque cambia el rostro por la injusticia. Por ejemplo, no es correcto que una madre alimentista tenga que litigar 1, 2 o 3 años para alcanzar justicia alimentaria. Desde aquí exhortamos a nuestros jueces que las sentencias en alimentos se dicten el mismo día de la audiencia única. Quiere decir, dentro de los 10 días de contestar a la demanda. Y si los padres no cumplen con la sentencia judicial de alimentos, exhortamos a los jueces penales se aperturen procesos penales con mandato de detención, porque el artículo 2, numeral 24, literal C de la Constitución Política, que es ley de leyes, que está por encima de cualquier norma ordinaria, permite dictar prisión contra los deudores alimentarios, padres irresponsables. Porque en el derecho no deben tener lugar los padres irresponsables. Si un ave, por ser un animalito, va 100.000 veces en 3 meses llevando comida a su cría, ¿cómo es posible que un padre que engendra un hijo no tenga que llevar alimentos en 3 meses, años, y hasta a veces no reconoce a su hijo? Y los jueces somos tan benevolentes y decimos, pobrecito, ¿por qué le vamos a dictar detención? Entonces, ¿dónde está esa pobre criatura? De unos días, de un mes, de un año. Tiene que esperar 8 años para recibir alimentos de un padre irresponsable. En el Congreso de Ica se habló sobre este tema. Yo me he parado a decir a todos los jueces que es momento que los jueces tengamos que ponernos los pantalones y bien, porque los jueces somos los culpables de la delincuencia juvenil, de la prostitución. Claro, como un niño abandonado, un joven abandonado por su padre, no va a delinquir. Una niña no va a ir a prostituirse a los parques. No es tan responsable el padre irresponsable, si no son responsables esos jueces que no han leído este artículo de la Constitución, que no aplican el interés superior del menor que recoge el artículo 8 del Código del Niño, del Adolescente, la Convención del Niño. Ellos son los primeros responsables frente a la delincuencia común, frente a la delincuencia juvenil, frente a la prostitución. Entonces es momento que los jueces tengamos que aplicar la ley. No estamos actuando draconianamente, simplemente estamos aplicando la ley en honor a la justicia. Porque si ponemos en una balanza a un menor de edad y a un padre irresponsable, obviamente tenemos que inclinar la balanza por estos menores indefensos. Asimismo, hemos escuchado la memoria. Se llevan cientos de casos de proceso de cumplimiento al Poder Judicial, donde el Estado le niega al justiciable el pago de 1.000 soles, 1.500 soles, 2.000 soles, por mandato de una ley, por mandato de una resolución, por viudez, orfandad, sepelio, etc. Ese justiciable toca las puertas del Poder Judicial pidiendo que se le reconozca y pague 1.000 soles, mientras el abogado cobró 1.500 soles. Entonces, ¿qué clase de justicia es eso? Yo llamo al gobierno regional en este aspecto que evite hacer juicios, porque también el gobierno regional tiene que pagar los servicios de un abogado que cuesta más
juicios por 1.000 soles, 1.500 soles, 2.000 soles. Y de estos casos existen cientos de procesos judiciales. Esperamos que este caso tenga que acabar. Tendremos que reunirnos durante nuestra gestión con muchas instituciones, entre el gobierno regional, para ver este tema. Tendremos que reunirnos con el Colegio de Abogados estos días, con Defensoría del Pueblo, con las instituciones civiles. Queremos saber cómo ven desde afuera al Poder Judicial. A veces los que estamos aquí no nos damos cuenta de lo que pasa en el interior de nuestra casa. Por lo tanto, es necesario escucharles. ¿Qué opinión tienen ellos de nosotros? Solo de esa manera encararemos los problemas. La transparencia en el manejo de los recursos tratará de ser lo máximo responsable durante mi gestión. Austero, destinando recursos oportunamente a las instancias donde más se necesite. La camioneta de la presidencia ya no será de uso exclusivo del presidente, será destinado para las diligencias judiciales, porque no tenemos camionetas. Hablando de vehículos, pediremos al Estado que los vehículos incautados por tráfico ilícito de drogas en el Brain se queden para Ayacucho y no se lleven a otros lugares como se viene haciendo hasta ahora. Todos los vehículos, camionetas donde se encuentra la droga, no se sabe a dónde se destina. Mientras el Poder Judicial y otras instituciones del Estado tienen vehículos destartalados. ¿Eso es correcto? No es correcto. Tendremos que romper con este viejo sistema que se vino manejando hasta ahora. Le daremos una atención especial a una infraestructura digna, moderna, un estándar tecnológico acorde a las exigencias actuales. Nos preocuparemos en una interrelación interinstitucional que involucre a las instancias locales, nacionales e internacionales, con el objetivo de lograr aportes económicos que signifiquen mejorar nuestra infraestructura institucional. Nuestra propuesta constituye garantía de un plan de gobierno viable, que no solo implicará una mejora institucional en beneficio de los justiciables y usuarios de los 57 órganos jurisdiccionales distribuidos en 12 provincias del Distrito Judicial, sino mejores condiciones de trabajo para todos los jueces y trabajadores de la Corte Superior de Justicia. No habrá privilegios durante mi gestión, ni para jueces ni trabajadores. Todos serán tratados por iguales. Se premiarán a los mejores trabajadores. Concursos, capacitaciones, pasantías nacionales e internacionales, reconocimientos periódicos. Los trabajadores de provincias tendrán facilidades para estudiar y capacitarse como premio y reconocimiento a su sacrificada labor que vienen realizando en provincias. Pero como así premiaremos a los mejores trabajadores, también dejaremos de premiar a aquellos trabajadores que paran pidiendo licencias en forma abusiva. La Corte de Ayacucho requiere hoy un local moderno, acorde a sus necesidades y a la altura de la modernidad. Por ejemplo, los justiciables, abogados y magistrados no tienen dónde estacionar sus vehículos. Si se estacionan, viene la policía y de pronto el vehículo aparece en los depósitos o con papeletas. Es necesario, por tanto, buscar un terreno lejano a la ciudad donde se pueda construir un nuevo palacio de justicia moderno y
con todas sus comodidades, como se hace en otros países. Apostamos por un gobierno judicial inclusivo, desde la óptica interna, articulando con las demás instituciones del sistema judicial y del Estado, cercano a las demandas de la sociedad civil y a las exigencias de la modernidad. Es necesario que el gobierno electrónico y el desarrollo informático sea un medio de comunicación entre las instituciones y entre estas y la población civil, y que esta modernidad cambie los viejos expedientes de nuestra Corte, los CIRIs, las viejas cédulas de notificación por la notificación electrónica, el trámite electrónico, donde el justiciable puede recibir en segundos una notificación o información desde cualquier parte del país. Desde tal perspectiva, la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, para concluir su labor de manera transparente al interior de la propia institución y hacia la colectividad, requiere contar con los recursos humanos competentes, infraestructura, financieros básicos e imprescindibles. Pero además se requiere de un liderazgo ético, eficiente, participativo y moderno de cada juez en su juzgado, que sea generador de cambios trascendentales en la función de impartir justicia. Es momento que el juez se convierta en un verdadero líder de su equipo dentro de la administración de justicia y proyección social dentro de la comunidad. Es inconcebible en estos tiempos modernos que un órgano jurisdiccional no tenga un líder que la dirija. Es como un barco sin timón que no sabe dónde ir. El juez tiene que aprovechar al máximo los recursos humanos. A partir de ahora se acabó el desperdicio de tiempo de los trabajadores. Los trabajadores se dedicarán a trabajar exclusivamente, a dar el máximo rendimiento para acabar con los trámites lentos de los procesos judiciales. Ya no habrá conversaciones prolongadas por celulares, venta de cosméticos en los trabajos, maquillajes en los espejos. Tanto jueces como trabajadores tendrán que dar un buen trato al público, como se lo merece. Aplicaremos encuestadoras de las universidades para medir el control de calidad de los jueces y los trabajadores del Poder Judicial, con copias a su país personal. Mi gobierno será de consenso en base a reuniones y salas plenas ampliadas, donde tendrán plena participación los jueces de todos los niveles. Y el día 21 de diciembre ya lo hicimos. Les hemos escuchado a todos los jueces en forma democrática sus opiniones para incluir en este plan de gobierno. Así continuaremos durante el decurso de este año y el próximo año. Respecto a la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, esta se ha pospuesto para el año 2014, lo cual lamentamos su vacatio legis en nuestro distrito. Sin embargo, desde aquí le expresamos a nuestros jueces: no tenemos por qué esperar la vigencia de este código para hacer más ágiles los procesos penales, porque los postulados de este código, como volvemos a repetir, está en la Constitución del 93. Tenemos los medios alternativos de solución de conflictos, la terminación anticipada, la conclusión anticipada y el principio de oportunidad, que permite terminar los procesos penales en pocos días, en meses, sin esperar tantos años tediosos. Y aquí a los abogados tienen que colaborar con esta justicia rápida, sin tener que dar falsas expectativas a sus patrocinados, porque la mentira tiene pata corta y los que quedan mal son ellos. Obviamente, por respeto de la orden, no todos los abogados, sino algunos. Por no decir la verdad a sus patrocinados, muchas veces se tiene que llevar procesos penales largos
con perjuicio para los justiciables. La semana pasada en la segunda sala penal tuvimos un caso por un monto de 8.500 nuevos soles, delito especulado. El tribunal invitó al acusado a acogerse a la conclusión anticipada, porque los hechos estaban probados. El acusado aceptaba su responsabilidad. Se le invitó a que conferencie con su abogado y el abogado le dijo: no te acoges a la conclusión. Si se acogía, podía tener una pena de 2 años. Como no se acogió, se le aplicó la pena de 4 años. El abogado, no consciente de la realidad, y aún interpuso recursos de nulidad. Estos casos dramáticos se repiten constantemente en nuestro distrito y en muchos distritos. Es necesario, por tanto, acabar. El abogado tiene que ser consciente frente a la causa de su patrocinado. San Alfonso María de Ligorio, que en su juventud ejerció la abogacía en Nápoles, consideró como deberes del abogado no aceptar causas injustas y peligrosas para la conciencia, no cobrar sino el honorario convenido, tratar la causa patrocinada con celo y dedicación, no perjudicar al cliente con negligencia y demoras bajo pena de pecar contra la justicia. En América ha alcanzado gran preeminencia y difusión el decálogo que contiene los 10 mandamientos del abogado, del eminente y purista uruguayo Eduardo Couture, quien expresa: sea leal para con tu cliente al que no debes engañar, leal para con el juez que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú dices. Ama tu profesión, trata de considerar la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida un consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que sea abogado. Son consejos de estos grandes juristas que debemos de aplicar en nuestro diario proceder como abogados. En cuanto a la capacitación, emprenderemos una capacitación sin tregua para magistrados y auxiliares, como hicimos en Madre de Dios, 3, 4, 5 capacitaciones quincenales, con pasantías nacionales e internacionales. Ya tenemos coordinaciones con el vecino país de Chile, para que nuestros trabajadores realicen pasantía en Chile, al igual que los magistrados. Suscribiremos convenios con el Tribunal Constitucional, Congreso de la República, Academia de la Magistratura, universidades para alcanzar este objetivo, donde también tendrán participación los hombres de prensa y la sociedad civil. El Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro Brain tiene que ser considerado como una oportunidad para que nuestra Corte se apodere con una función de impartición de una justicia eficiente y oportuna, a fin de que los usuarios de esta importante zona del país encuentren la solución a sus diversos conflictos que los aquejan. Buscaremos que la sala mixta, transitoria del BRAE, se convierta en una sala permanente, al igual que la sala transitoria de Puque. La dirección y gestión institucional no debe recaer exclusivamente en una sola persona, que es el presidente, sino en un conjunto de personas que integran los distintos estamentos de la organización. A la par de la presidencia de la Corte, la Sala Plena debe recobrar su vigencia como verdadero órgano de gobierno, pero también es necesario que la Junta de Jueces de Primera Instancia y la Junta de Jueces de Paz Letrado tengan un desempeño activo en el mejoramiento institucional, así como las instancias administrativas y la organización sindical de trabajadores. En cuanto se refiere a corrupción, lo mencionó el doctor Prado, tenemos el 1% de corrupción en esta sede. Tenemos la suerte de que esta Corte es con menores índices de corrupción a nivel nacional, por no decir cero. Sin embargo, nos comprometemos a luchar frontalmente frente a este flagelo, como lo hicimos en Madre de Dios y Loreto, sin temor frente a las mafias del narcotráfico, trata de personas, degradación de bosques, que casi nos cuesta la vida en la carrera.
porque los enemigos de la criminalidad, con tal de seguir lucrando, no solo matan, sino utilizan los medios más vedados y peligrosos, desde el internet anónimo hasta la televisión vendida. Siempre conmigo llevo esta sentencia que cuando llegué a Madre de Dios encontré en un caso de tráfico ilícito de drogas agravado, cuya pena era 15 años como mínimo, 4 años de pena privativa de la libertad bajo ciertas reglas de conducta. Así como estas, muchas sentencias. Como presidente tuve que inmediatamente denunciar los hechos ante OCMA. Varios jueces destituidos, trabajadores también. Por lo tanto, estamos preparados para afrontar la corrupción. Pero en esta parte, reitero, en nuestra corte he podido notar que no existe corrupción. Y si existe, no llega al 1%. Pero sí he podido notar algo que los tengo que confesar. Y este hecho me recuerda a una vieja historia de mi padre. Cuando mi padre fue dirigente campesino en Huancavelica, encarcelado por los hacendados en la década del 70, su abogado le pidió dinero y le dijo: señor, consígase usted 1.500 nuevos soles para pagar al juez y al fiscal. De ese tipo de abogados abundan muchos aquí y a nivel nacional. Y seremos implacables de perseguir y luchar contra esta lacra, porque el justiciable que entrega el dinero cree que ese dinero está llegando a manos del juez o a manos del fiscal, y por eso se tiene una falsa apreciación de la corrupción. Eso tenemos que liquidar juntamente con el Colegio de Abogados. En conclusión, durante nuestra gestión perseguiremos 3 objetivos: mejoramiento del acceso a la justicia, fortalecimiento de la gestión institucional y lucha contra la corrupción. Estos objetivos tienen que ver con los siguientes puntos que desarrollaremos durante nuestro gobierno, y con esto culmino. Disponer que la Sala Plena asuma sus funciones de gobierno y tome las decisiones más trascendentales. B. Disponer el nombramiento del juez decano a fin de incentivar la organización de la Junta de Jueces. C. Disponer que las salas transitorias de Pucca y RAE pasen de su estado de transitorios a permanentes. Disponer que la Sala Plena y la Junta de Jueces elaboren un diagnóstico sobre la carga procesal actual y la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Disponer que la Oficina de Imagen Institucional reoriente en sus funciones para defender la labor jurisdiccional de los jueces y promueva temas jurídicos actuales mediante programas de TV y radio. Acá tengo que comprometer a todos los jueces. Semanalmente esta Corte tendrá un programa radial y televisivo en forma obligatoria, no solamente en la sede, sino también en provincias. Ya hemos practicado la forma descentralizada de justicia. En Pucallpa, habiendo asumido la presidencia de esta sala, hemos desarrollado la escuela del nuevo Código Procesal Penal. Hemos realizado cursos sobre interpretación de las sentencias vinculantes de la Corte Suprema y Tribunal Constitucional. Hemos desarrollado en Coracora una sala descentralizada, un pleno descentralizado. En el Valle Sondondo, una reunión con más de 100 autoridades. Hemos hecho que la justicia ordinaria llegue a sus comunidades, a nuestros hermanos campesinos. Buscaremos la reubicación del juzgado mixto de Chungui al distrito de Chiquinquirca por cuestiones de seguridad y accesibilidad. En un plazo de 30 días se tendrán que elaborar un diagnóstico de necesidades de útiles de escritorio mobiliario de todos los juzgados de la sede central y juzgados de provincia, y se busque una forma viable de hacer entrega en forma oportuna de sus materiales. Los juzgados de provincia, donde he estado reiteradamente por 1 año y 9 meses, que agradezco al doctor Prado por haberme permitido conocer estas realidades. Los papeles llegan después de 1 mes, después de 20 días. ¿Qué clase de justicia vamos a impartir? El administrador tiene que ponerse los pantalones y estar al tanto qué necesidades tienen estos órganos jurisdiccionales. Señores y señoras, reitero
que se requiere el concurso de ustedes para cumplir los objetivos y ejes estratégicos para generar cambios y escenarios democráticos de entendimiento. Quiero terminar con las siguientes palabras. La gloriosa e histórica ciudad de Ayacucho vive la antesala del bicentenario de la batalla de Ayacucho, hito que debe comprometer a Sudamérica entera en la redención de la patria grande. La justicia ayacuchana no debe estar ajena a este acontecimiento. El ideario de nuestros héroes, mártires que con su vida y su sangre nos legaron una patria libre y soberana, no escapan a nuestros propósitos nobles de ser fundadores de una sostenible paz social. Extendamos nuestras manos para dar la bienvenida a un futuro de paz, justicia y esperanza. Levantemos bien en alto la antorcha de la justicia para iluminar a los que andan sumidos en la oscuridad de la justicia. Defender la verdad y la justicia es defender a Dios mismo. Señores, declaro inaugurado el año judicial 2013. Muchas gracias.